Nunca olvidaré la cara de Daniel esa madrugada. Eran las 4:12 de la mañana, un domingo, cuando el taxi me dejó frente al portal. La calle estaba completamente vacía, salvo por un coche aparcado justo al otro lado, con las luces apagadas y alguien dentro. No me habría dado cuenta si no fuera porque, al bajar, el taxista me preguntó con una sonrisa tonta. ¿Ese es tu chico esperándote? Miré al coche. Y en cuanto vi la silueta tras el volante, el estómago se me cayó al suelo. No era mi chico, pero sí era mi marido. Daniel no tenía por qué estar allí. Me había creído cuando le dije que pasaba la noche en casa de Lara, mi compañera de trabajo, después de la cena de empresa. Que me quedaría a dormir allí porque me había tomado unas copas y prefería no coger el coche. Todo encajaba. No era la primera vez. Él nunca había dudado antes. Pero esa noche decidió salir. No sé si por corazonada, por celos, por aburrimiento o por puro azar, pero ahí estaba. Esperando. En silencio. Observando. No dijo nada cuando me vio. Ni cuando crucé la calle con paso lento. Ni siquiera cuando abrí el portal y me quedé esperando a que él hiciera algo. Solo bajó del coche, despacio, y caminó hacia mí con una tranquilidad que me dio más miedo que si hubiera empezado a gritar. ¿Qué tal en casa de Lara? Me preguntó. No supe qué responder. No podía mentirle. Tenía el pintalabios corrido, la blusa arrugada, el perfume de otro hombre en el cuello. Y los ojos, no eran ojos de una mujer que había pasado la noche viendo Netflix con una amiga. Eran ojos de alguien que había cruzado una línea. Dani, empecé a decir, pero ya era tarde. Él sacó algo del bolsillo de su chaqueta, una llave. La puso en mi mano sin tocarme siquiera y susurró. Ya no hace falta que entres. Las niñas están con mi madre. Se dio la vuelta, subió al coche y se fue. Así, sin gritar, sin preguntar, sin pedir explicaciones. Y ese fue el momento en que supe que lo sabía todo. O al menos, lo suficiente. Y ahora dime tú, ¿qué se supone que debe hacer una mujer en ese momento? ¿Llamarle? ¿Negarlo todo? ¿Entrar a casa con la dignidad medio colgando y fingir que no ha pasado nada? Porque yo, te juro, me quedé parada ahí, con la llave en la mano, helada por dentro, y sin poder pensar nada lógico. Él me había ganado. Me descubrió sin una sola palabra. Sin una pelea. Sin un mensaje de texto o una llamada equivocada. Solo con presencia. Fue elegante, frío y efectivo. Y yo, la que se creyó más lista, la que pensó que podía jugar a dos bandas sin consecuencias, me vi de golpe más sola que nunca. El problema no fue haberle fallado. El verdadero problema fue que, en ese instante, parte de mí sintió alivio. Me desperté en casa de Álvaro unas horas después, sin haber pegado ojo. El silencio de su piso me resultaba insoportable, como si todo lo que había pasado unas horas antes ya no tuviera sentido. Álvaro dormía aún, desnudo, boca arriba, con el brazo colgando por el borde de la cama, completamente ajeno a la tormenta que me estaba estallando por dentro. Me vestí sin hacer ruido, recogí mis cosas del baño y salí sin despedirme, sin dejar nota ni mensaje, solo con la necesidad urgente de volver a casa, aunque ya no supiera cuál era esa casa. En el metro, nadie me miraba, pero yo sentía que todo el mundo sabía lo que había hecho. Iba sentada mirando un punto fijo, con la mente en blanco, reviviendo la escena de la madrugada como si la repitiera en bucle. La llave aún estaba en el bolsillo de mi chaqueta, quemándome la pierna como una prueba de todo lo que había arruinado. Cuando llegué al portal, subí despacio. El ascensor me pareció insoportable, así que subí los 4 pisos por las escaleras. La puerta del piso estaba cerrada con la vuelta echada, señal clara de que Daniel no estaba.
Entré usando la llave que me había devuelto, la misma que solía llevar colgada en el llavero con forma de casa que él me regaló hace años. El piso estaba en silencio, ordenado como siempre, pero había algo distinto, como si el aire fuera más denso. Fui al dormitorio, y allí me encontré con la primera señal real de que algo se había roto del todo. El armario de Daniel estaba vacío. No lo supe interpretar de inmediato. Me quedé ahí parada varios minutos, mirando las perchas colgando sin camisas, sin chaquetas, sin nada. Ni un calcetín suelto. Ni un olor. Solo un vacío que no dejaba dudas. Fui al cajón donde guardaba sus relojes, sus documentos, las llaves del coche. Vacío también. Lo había planeado bien, lo había hecho con calma, con método. No fue una salida desesperada, no fue un impulso. Fue una decisión. Había decidido irse, y no avisarme. Esa noche no me llamó, no me escribió, no respondió a mis mensajes. Tampoco volvió al día siguiente. Ni al siguiente. Y eso fue lo que más me dolió, que no buscara explicaciones, que no me gritara, que no me echara en cara nada. Solo había desaparecido. Yo sabía que no estaba en casa de un amigo ni en un hotel cutre improvisado. Daniel tenía dónde ir. Probablemente estaba con su madre, que siempre lo trató como si tuviera 15 años, aunque fuera un hombre hecho y derecho. Ella nunca me tragó del todo, y ahora tendría por fin una excusa real para ponerme en la lista negra de su familia. Pasaron 3 días sin noticias. Durante ese tiempo, yo fui a trabajar como si nada. Me duchaba, me vestía, saludaba a mis compañeros, firmaba documentos, respondía correos. Y por dentro me estaba descomponiendo. No era culpa de Álvaro, ni de Daniel, ni de la rutina, ni del aburrimiento. Era culpa mía. Yo había sido la que abrió la puerta, la que cruzó el umbral. Álvaro fue solo la oportunidad. El vacío lo puse yo. El jueves por la tarde, cuando llegué del trabajo, encontré una carta en el buzón. Era de Daniel. Nada escrito a mano. Una hoja impresa con letra Times New Roman, márgenes anchos, como si fuera un informe de oficina. Ni una gota de emoción. He dejado el piso. Estoy en casa de mi madre. No quiero hablar ahora. He recogido mis cosas. Los niños se quedarán contigo el fin de semana, la próxima semana vendrán conmigo. No tengo nada más que decirte de momento. Eso era todo. Lo releí como 10 veces, esperando encontrar alguna palabra escondida, alguna señal de que había un resquicio para hablar. Pero no. Lo decía claro. No tenía nada más que decirme. Y eso me mató más que cualquier grito o insulto. Esa noche fue la primera vez que lloré de verdad. No por culpa, no por remordimiento, sino por la certeza de que había cruzado una línea de la que ya no se vuelve. Estuve tentada de llamarlo, de ir a casa de su madre, de buscar una explicación, aunque fuera absurda. Pero no lo hice. Sabía que no iba a servirme de nada. Daniel era muchas cosas, pero sobre todo era firme. Y cuando se le acababa la paciencia, no había vuelta atrás. 2 días después me llegó otro mensaje, esta vez por correo electrónico. Había contactado con un abogado. Quería empezar los trámites. Ni siquiera me lo dijo en persona. Ni un café para hablar. Nada. Solo un correo formal, con asunto divorcio. En el cuerpo del mensaje me pedía que lo derivara al abogado que yo eligiera si prefería una gestión mutua. En adjunto, un archivo con las condiciones preliminares de reparto. El tono era respetuoso, pero frío. Casi administrativo. En ese momento supe que no solo me había perdido a Genio, sino que lo había convertido en alguien que ya no quería saber nada de mí. Y eso sí fue un golpe real.
Porque una cosa es que alguien se enfade, y otra muy distinta es que ya no le importes. Lo peor no fue que se fuera. Lo peor fue su indiferencia. Fue la ausencia de drama. Fue la frialdad con la que ejecutó su decisión. Y mientras yo leía esos papeles, Álvaro me llamaba, me escribía, me decía que me echaba de menos, que quería verme. Yo no contestaba. No por culpa. No por dignidad. Sino porque en el fondo entendí que nada de eso tenía que ver con él. Álvaro fue solo el desencadenante. El verdadero desastre era yo. Y ahora, sin Daniel, sin Álvaro, sin pareja, lo único que me quedaba era mirarme al espejo y aceptar lo que había hecho. Pasó una semana entera sin que Daniel y yo habláramos. El silencio se había vuelto insoportable, así que decidí hacer lo que él no hacía, enfrentarlo. Sabía que estaba en casa de su madre porque lo había comprobado por pura necesidad, no por control. Fui un viernes por la tarde, después del trabajo, sin avisar, sabiendo que probablemente no quería verme. Toqué el timbre y fue su madre quien abrió la puerta. Me miró como si hubiera esperado ese momento toda su vida. No me saludó. Se limitó a decir, está en el salón, y se apartó del marco de la puerta sin invitarme a pasar, como si estuviera permitiendo algo que le repugnaba. Crucé el pasillo despacio. Daniel estaba sentado en el sofá, con el mando en la mano, la tele encendida pero sin sonido. No se levantó. Solo me miró. Fue la primera vez que me sostuvo la mirada desde aquella madrugada frente al portal. No deberías haber venido, dijo, sin levantar la voz. Lo sé, pero tenía que hacerlo. Ya me dijiste todo lo que tenía que saber. No, no te dije nada. Exactamente. No dijiste nada. Y eso lo dijo todo. Me quedé de pie, sin saber dónde poner las manos. Quise sentarme, pero él no hizo el más mínimo gesto para ofrecerme sitio. Me sentía como una extraña, una intrusa. En nuestra casa había discusiones, sí, pero nunca ese tipo de distancia, esa frialdad de desconocidos. No sé por dónde empezar, dije, intentando no romperme. No empieces. No necesito que me expliques por qué te fuiste con otro. No fue solo eso, Daniel. No fue solo eso, repitió, mirándome con una calma que dolía más que cualquier insulto. Entonces explícame qué fue. Fue cansancio. Fue sentir que ya no existía para ti, que solo éramos padres y no pareja, que todo era rutina, horarios, turnos, deberes, cenas rápidas. Y un día apareció alguien que me miró distinto. No lo planeé. Ah, claro, el clásico argumento del no lo planeé. ¿Quieres que te dé las gracias por la espontaneidad? No te estoy pidiendo perdón, ni justificación. Estoy intentando hablar contigo. No, Elena. No estás intentando hablar. Estás intentando que te perdone para sentirte menos culpable. Guardé silencio porque tenía razón. Lo sabía. No había ido allí a buscar comprensión. Había ido por egoísmo, para aliviar el peso que me aplastaba desde hacía días. Pero no lo soporté más. ¿No te das cuenta de que tú también tuviste parte en esto? No digo que lo merecieras, pero... no sigas. Si vas a soltar el tú también tuviste culpa, mejor te vas. No somos niños. Tú sabías lo que hacías. Y tú sabías que nos estábamos apagando y no hiciste nada. Daniel se levantó despacio. Se acercó tanto que sentí el olor del detergente de su camisa, el mismo que siempre usábamos. Pero esa cercanía no significaba nada ya. Lo que no hice fue follarme a otra persona para sentirme vivo, Elena. Lo que no hice fue inventar excusas, ni mentir, ni volver a casa oliendo a otro. No me digas que es lo mismo. No respondí.
No podía. Me ardía la cara. Sentí ganas de salir corriendo, pero algo me retuvo. Quizás la necesidad absurda de arreglar algo que ya no tenía arreglo. ¿Hay alguien más ahora? Le pregunté, solo por llenar el silencio. No. Pero no te preocupes, no tardará, respondió sin mirarme. Me temblaron las manos. Quise decir algo, pero la voz se me quebró. No quiero que nos destruyamos de esta forma. Eso ya lo hiciste tú, Elena. Yo solo estoy recogiendo los trozos. Podemos intentarlo, hablar, ir a terapia, algo. Terapia. Qué gracioso. Ahora quieres terapia. Donde se necesita honestidad para que funcione. ¿Tú crees que puedes ser honesta después de todo lo que hiciste? Estoy aquí, no. Sí, pero llegas tarde. No me esperes más, Elena. No quiero volver contigo. No quiero escucharte. No quiero odiarte, ni amarte, ni entenderte. Quiero estar tranquilo, eso es todo. Lo dijo sin elevar la voz, sin lágrimas, sin dramatismo. Fue una ejecución limpia. En ese instante comprendí que su decisión era definitiva. No había segunda oportunidad, no había pausa para pensar. Había terminado. ¿Y las niñas? Pregunté, sabiendo que la conversación se estaba agotando. Ellas no van a saber los detalles. No pienso dejar que te odien. Eres su madre, y eso no cambia. Pero no vuelvas a aparecer por aquí sin avisar. Si necesitas hablar de custodia o de dinero, lo haremos por los abogados. Quise decir que lo amaba, que me arrepentía, que no sabía cómo llegamos hasta allí, pero nada de eso salía. Las palabras se habían convertido en ruido. Fui hacia la puerta, y cuando pasé junto a su madre, que seguía en el pasillo escuchándolo todo, ella me miró con una expresión seca. Al menos ahora sabrás lo que vale la lealtad, dijo sin moverse. No respondí. Salí del piso con las piernas temblando y me quedé unos segundos en el rellano, intentando respirar. Me sentía vacía, sin una casa a la que volver, sin un lugar donde encajar. Bajé las escaleras y al salir a la calle me di cuenta de que había oscurecido. Caminé sin rumbo hasta llegar a una cafetería. Pedí un café que se enfrió sin que llegara a tocarlo. No sabía qué hacer a continuación. Pasaron casi 2 horas antes de que mirara el móvil. Tenía 5 mensajes de Álvaro. No los abrí. No quería hablar con él. No quería hablar con nadie. Lo único que quería era silencio, pero uno distinto, no este que sonaba como un castigo. Pensé en las niñas, en lo que diría cuando tuviéramos que explicarlo, en cómo iba a mirarlas sin que me pesara la culpa. Y entendí que nada volvería a ser igual. Esa noche dormí en el sofá, con las luces encendidas, sin apagar el televisor. No por miedo, sino porque el silencio ya no lo soportaba. Pensé en Daniel, en su calma, en su firmeza, en la forma en que me miró antes de cerrar la puerta. Y entendí que no había nada más que hacer. Él había terminado conmigo. Y lo peor era que, en el fondo, lo entendía perfectamente. La venganza de Daniel no fue inmediata. Al principio pensé que simplemente había decidido dejarme atrás, rehacer su vida y cerrar el capítulo sin mirar atrás. Pero me equivocaba. Su forma de vengarse fue distinta, más inteligente y silenciosa. No buscó humillarme en público ni destruirme de manera evidente, lo hizo de forma tan meticulosa que tardé en entenderlo. Todo empezó con pequeños detalles que parecían casualidades, pero poco a poco fui dándome cuenta de que todo tenía un orden y un propósito. La primera señal fue el cambio en la cuenta bancaria conjunta. Una mañana fui a pagar el alquiler y descubrí que la cuenta estaba casi vacía. Pensé que se trataba de un error o de un gasto inesperado, pero al revisar el historial vi las transferencias.
Daniel había movido el dinero a otra cuenta, una que estaba solo a su nombre. No me dejó ni un euro más de lo necesario para cubrir un mes de gastos. Lo llamé de inmediato, sin pensarlo, con la voz temblando, más por rabia que por miedo. ¿Qué es esto, Daniel? Le solté apenas contestó. Lo que ves, respondió sin titubear. Estoy reorganizando las finanzas. No confío en que sepas administrarlas. Eso no es reorganizar, es dejarme tirada. No, Elena. Es evitar que sigas viviendo de lo que ya no te corresponde. No supe qué decir. Había sido su decisión dejar el matrimonio, pero ahora se comportaba como si yo fuera una intrusa que había estado robando algo que no me pertenecía. Me quedé en silencio unos segundos y él aprovechó para rematar. Te dejé lo suficiente para pagar tus cosas. Si quieres más, que lo pida tu abogado. Colgó. Sentí cómo me temblaban las manos, no por falta de dinero, sino por la manera en que me había reducido a una línea fría de contabilidad. Yo, que llevaba 12 años compartiendo cuentas, hipoteca, seguros y deudas, ahora era tratada como una desconocida con la que había que liquidar pendientes. Una semana después llegó el siguiente golpe. Mi jefe me llamó a su despacho y, con un tono forzado de comprensión, me explicó que la empresa no podía mantenerme en plantilla. Había una reestructuración y mi puesto era prescindible. Pero lo raro fue como lo dijo, evitando mirarme a los ojos, como si hubiera algo más que no quería contar. Cuando salí del despacho, una compañera me tomó del brazo y me susurró que Daniel había ido días antes a hablar con el director financiero, un antiguo amigo suyo. No sabía de qué habían hablado, pero justo después se decidió la reducción de personal. No necesitaba más pistas. Daniel había movido hilos. Me había dejado sin trabajo. Esa noche lo llamé otra vez. No gritaba, pero mi voz temblaba. ¿Fuiste tú? Depende de lo que me acuses esta vez, respondió tranquilo. Sabes perfectamente de qué hablo. De mi trabajo. No hice nada que no estuviera permitido. Solo conté la verdad. ¿Qué verdad? Que tu rendimiento había bajado, que estabas distraída, que habías estado faltando por asuntos personales. No mentí, Elena. Solo confirmé hechos. Me quedé muda. Lo había hecho. No para destruirme legalmente, sino para dejarme sin estabilidad. No necesitaba gritarme ni insultarme. Había decidido hacerme sentir lo mismo que él sintió aquella madrugada: inseguridad, desconfianza, pérdida total del control. Durante los días siguientes noté cómo la gente de mi entorno empezaba a comportarse de forma distinta. Algunos amigos en común dejaron de responder mis mensajes, otros evitaban verme. En el grupo de WhatsApp que compartíamos con varias parejas, mis mensajes quedaron sin respuesta, algo que antes no pasaba. Daniel había hablado, aunque no sabía qué versión exacta había contado. Pero fuera la que fuera, lo había hecho bien, porque la gente empezó a tratarme con una mezcla de pena y desprecio. Yo, que siempre había tenido la voz fuerte y la iniciativa, ahora me sentía observada como si fuera la vergüenza del grupo. Un sábado por la mañana recibí una llamada de la directora del colegio de las niñas. Me pidió que fuera a hablar con ella. Me presenté nerviosa, temiendo que se tratara de algo grave. En el despacho me explicó que Daniel había solicitado modificar el sistema de recogida de las niñas, que a partir de ese día solo él o su madre podían hacerlo. Me quedé paralizada. No era una decisión oficial de custodia, era una solicitud administrativa, pero en la práctica significaba que estaba tratando de excluirme de su rutina. Pero soy su madre, le dije a la directora, intentando mantener la calma. Por supuesto, señora, pero el señor Martín ha presentado documentos del abogado en los que se indica que están en proceso de separación y que hay medidas provisionales. Yo no puedo intervenir en ese asunto.
Salí de allí sin sentir los pies. No era una discusión legal todavía, pero sí un aviso. Daniel estaba preparando el terreno para quitarme a las niñas. No lo hacía directamente, sino paso a paso, usando los procedimientos, sin mancharse las manos. Su venganza era metódica. Cada movimiento era legal, limpio y devastador. Esa noche lo esperé frente a su edificio. No soportaba más el silencio. Cuando bajó del coche, lo abordé. ¿Hasta dónde piensas llegar? Le pregunté, intentando no llorar. Hasta donde me dejes llegar, contestó sin mirarme. No tienes derecho a usar a las niñas. Tampoco tenías derecho a usar nuestra vida como excusa para tus aventuras. Me quedé quieta, sin argumentos. No quiero que las niñas sufran, dije al final. Entonces deja de aparecerte como si nada hubiera pasado. Ya sufrieron bastante escuchando tus excusas. Le intenté explicar que lo estaba haciendo mal, que no podía convertir esto en una guerra. Él me miró por primera vez esa noche y me dijo algo que no olvidaré nunca. No es una guerra, Elena. Es justicia. Tú me quitaste algo que no puedo recuperar. Yo solo estoy equilibrando las cosas. Se dio media vuelta y entró al portal. Me quedé en la acera con la garganta cerrada. Entendí que su venganza no era un impulso. Era una estrategia. No buscaba arruinarme emocionalmente, sino dejarme sin espacio. Me estaba borrando de su vida y de la de nuestras hijas poco a poco, de forma ordenada, con la misma calma con la que un día me amó. Durante las semanas siguientes, cada movimiento suyo confirmaba que nada era improvisado. Me llegaban notificaciones del banco, correos del abogado, avisos del colegio, y cada uno era una pieza más del rompecabezas que él estaba armando. Me estaba dejando sin red, sin reputación y sin fuerza. No necesitaba gritar ni vengarse con gestos teatrales. Su método era simple, quitarme lo que me daba estabilidad. Cuando por fin entendí que lo había perdido todo, ya era tarde. Daniel no había levantado la voz ni una sola vez, pero me había dejado sin trabajo, sin dinero y con la mitad del tiempo con mis hijas. No quedaban rastros del hombre que un día me esperó con flores en la puerta. Y lo más duro fue admitir que su venganza era tan limpia que no podía denunciarla. No había insultos, ni violencia, ni amenazas. Solo hechos. Y eso dolía más que cualquier grito. Pasaron 2 semanas sin que tuviera una conversación real con Daniel. Cada contacto era frío, técnico, limitado a correos intercambiados entre abogados o mensajes breves sobre el horario de las niñas. Todo lo que había entre nosotros se había convertido en una especie de transacción sin emociones. Él respondía lo justo, sin añadir una palabra más de la necesaria, como si yo fuera una carga administrativa. Una tarde de martes, después de dejar a las niñas en casa de su madre, decidí esperarlo. No le pedí permiso. Me senté en un banco del parque frente al portal y lo vi llegar 20 minutos más tarde, caminando sin prisa, con la mochila del trabajo al hombro. Cuando me vio, se detuvo, como si se debatiera entre seguir su camino o ignorarme. Finalmente cruzó la calle y se paró frente a mí sin decir nada. Necesito hablar contigo, le dije, sin rodeos. Él me miró con ese gesto neutro que se le había vuelto habitual desde todo esto. ¿Qué quieres? Una conversación. No correos. No abogados. Solo tú y yo. No sé si sirve de algo, Elena. Tal vez no, pero quiero hacerlo igual. Se quedó de pie. Le hice un gesto para que se sentara y lo pensó unos segundos antes de aceptar. Se sentó al extremo del banco, como marcando una distancia que ya no era solo física. Lo miré y no vi enojo en su cara, pero sí una firmeza que dolía más que cualquier rabia. La rabia se agota. Esto parecía inamovible. Lo arruiné, empecé,
sin adornos. No dijo nada. Solo esperó a que siguiera. No voy a justificarme. No vine a pedir perdón. Ya ni sé si lo quiero, porque me parece que ni siquiera me corresponde. Eso es cierto, dijo. Vine porque quiero que al menos sepas que entendí todo lo que hiciste. No fue solo venganza. Fue darte el lugar que yo destruí sin darme cuenta. Y lo lograste. Me quitaste todo lo que me sostenía, pero no para destruirme, sino para mostrarme lo que perdí. No te di nada. Solo te quité lo que ya no era tuyo. Asentí. Lo había entendido hacía tiempo, pero escucharlo dolía igual. Estoy rota, Daniel. No por lo que me quitaste, sino por lo que rompí yo misma. Él miró al frente, sin buscar mis ojos. Eso es tuyo. No mío. Yo no estoy aquí para ayudarte a arreglarte. Lo sé. No espero eso. Entonces, ¿qué esperas? Una última conversación. Cerrar esto sin odio. Sin rencor. Se quedó callado unos segundos antes de hablar. No te odio. No te deseo mal. Pero tampoco me importa cómo estés. No puedo cuidar de ti después de lo que hiciste. Y no se trata de venganza. Se trata de respeto propio. Yo me fui no porque no te quisiera. Me fui porque no podía seguir queriéndote sin destruirme. Tuve que tragar saliva para no romperme. Quise decirle que lo entendía, que todo lo que estaba diciendo tenía sentido, pero ninguna palabra salía de mi boca sin que pareciera insuficiente. ¿Y ahora qué? Logré decir al fin. Ahora nos separamos. Dividimos lo que haya que dividir. Compartimos a las niñas como dos adultos responsables. Y cada uno sigue su vida. ¿Y si yo quiero luchar por ti? Él me miró entonces, por primera vez en toda la conversación. Su mirada fue tan directa que me sentí expuesta de nuevo, como aquella madrugada en el portal. No puedes. Porque lo que rompiste no se arregla luchando. No fue un malentendido, no fue una crisis, fue una traición completa. Y aunque quieras pelear por mí, ya no soy alguien que quiera ser peleado. Quise llorar, pero no lo hice. No me lo permití. Él no merecía verme caer ahí. Ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Él se sostuvo en silencio, con dignidad, sin escenas. Y ahora yo tenía que aceptar lo que él ya había aceptado hace semanas. ¿Te dolió? Pregunté sin pensarlo. Más de lo que podrías imaginar. Pero el dolor también se gasta. Y cuando se gasta, lo único que queda es claridad. Se levantó entonces, como si esa frase hubiera cerrado la conversación. Me miró una última vez y dijo: Gracias por venir. Pero no lo intentes más. Ya no hay nada que salvar. Lo vi alejarse sin prisa, sin mirar atrás, y supe que no era una amenaza ni una advertencia. Era una verdad. Daniel no volvería. Y yo, por primera vez en toda mi vida, me sentí completamente sola, sin un plan, sin una esperanza secreta. No había más cartas que jugar. Caminé de vuelta a casa en silencio. No sentí tristeza. Sentí una calma extraña, como si ya no tuviera que esperar nada. Todo había sido dicho. Todo había sido hecho. No tenía más preguntas, ni más explicaciones. Solo tenía que aprender a vivir con lo que quedaba. Y lo que quedaba era yo, sola, con mis errores, con mis consecuencias. Han pasado 4 semanas desde esa última conversación con Daniel, y todavía no he terminado de entender cómo todo lo que construí durante más de una década se redujo a un par de silencios, unas pocas frases y una puerta cerrada. La casa se siente diferente, no porque él no esté, sino porque yo ya no soy la misma. No me reconozco en la rutina.
Hago las cosas, cocino, limpio, organizo las mochilas de las niñas, pero sin ese fondo constante que antes era parte de todo, su presencia. El silencio ahora es definitivo, no se interrumpe con llaves en la puerta, ni con preguntas simples como si había comprado pan o si había que lavar las toallas. La ausencia se ha convertido en la nueva normalidad. No me he visto con Álvaro desde la última vez que dormí en su casa. Me escribió varias veces, insistiendo en hablar, en quedar, en intentar tener algo más serio. Borré sus mensajes sin abrirlos. No porque lo odiara, ni por despecho. Es simplemente que, después de todo lo que pasó, él dejó de significar algo. Era parte de un error, no de una historia que pudiera construirse. Yo no lo quería. Me servía. Me ofrecía algo que en casa no encontraba, pero nunca fue más que eso. Y ahora, pensar en él me produce incomodidad. Las niñas todavía preguntan poco. Han notado los cambios, claro, pero Daniel y yo hemos mantenido la línea. No hay gritos, no hay peleas, no hay acusaciones. Cuando las dejo en casa de su padre, entran corriendo y me saludan con normalidad. Cuando él las trae de vuelta, cruza apenas la puerta, me dice la hora del próximo intercambio y se va. Todo es mecánico, pero funciona. Ninguno de los dos las ha puesto en el medio. Y en medio de todo el desastre, eso es lo único que me alivia. No sé qué voy a hacer con mi vida. El trabajo que perdí no volverá. En el sector hay pocas vacantes, y con mi reputación en duda después de cómo se manejó todo, no espero que me llamen pronto. He empezado a buscar otras cosas, incluso trabajos que nunca consideré antes. Me siento como si tuviera que empezar desde cero, pero con la carga de mis decisiones pesando en cada intento. Nadie me ha dicho nada directo, pero sé que hay rumores, suposiciones, frases cortadas a mi paso. Me lo busqué. Lo sé. Nadie me lo hizo. Nadie me obligó. Me lo gané con cada mentira, con cada excusa, con cada momento que elegí escapar en lugar de enfrentar lo que estaba mal. A veces me despierto en mitad de la noche pensando en cómo habría sido todo si hubiera dicho la verdad cuando empezó a doler. Si en lugar de buscar consuelo en otra cama, hubiese dicho en voz alta que me sentía sola, que no me sentía vista, que la vida me estaba ahogando. No sé si Daniel lo habría entendido, pero al menos le habría dado la oportunidad de responder, de intentarlo, de hacer algo antes de que todo se rompiera. Pero decidí callarme, fingir, huir. Y eso me llevó exactamente hasta aquí. Hace unos días, mientras ordenaba un cajón, encontré una foto vieja de nosotros. Estábamos en la playa, los dos llenos de arena, riendo por alguna tontería. No la rompí, no la guardé, simplemente la dejé donde estaba. No me interesa vivir del pasado, pero tampoco quiero borrarlo. A veces pienso que me merezco este vacío, este castigo silencioso. Otras veces creo que ya no se trata de merecer o no. Simplemente es lo que hay. Las decisiones tienen consecuencias. Esta es la mía. Me preguntaron hace poco si volvería a enamorarme. No supe qué decir. No me siento capaz, pero tampoco cerrada. Simplemente no tengo espacio para eso ahora. No quiero compartir mi vida con nadie hasta que aprenda a estar sola sin sentir que todo se cae. Tengo que reconstruirme desde el principio, sin apuros, sin atajos. Con Daniel no hay vuelta atrás. Eso lo tengo claro. No porque él no me quiera, sino porque yo destruí algo que no puede reconstruirse. La confianza, el respeto, la idea de que estábamos juntos pase lo que pase. Todo eso se fue en silencio, y no hay perdón que lo repare. Él no me odia, pero tampoco me necesita. Me reemplazó con calma, con dignidad, con una vida ordenada donde yo ya no encajo. He aprendido que no hay momento exacto en que todo se derrumba. A veces es una acumulación lenta de errores,
de palabras que no se dicen, de gestos que se ignoran, de ausencias que se vuelven costumbre. Y cuando explota, parece repentino, pero en realidad llevaba tiempo gestándose. Yo fui responsable de ignorarlo, de dejar que creciera, de mirar hacia otro lado. No voy a buscar redención. No voy a intentar convencer a nadie de que cambié. Lo único que quiero es ser capaz de volver a confiar en mí misma. De caminar sin arrastrar vergüenza. De levantarme sin tener que justificar lo que ya no tiene arreglo. No espero comprensión. No espero segundas oportunidades. Solo quiero paz. Daniel ya no está en mi vida, pero sus decisiones me marcaron más que cualquier discurso. Me enseñó que se puede irse sin gritar, que se puede decir que no sin herir, que hay formas de defenderse sin destruir al otro. Y eso, aunque me dejó sola, me obligó a mirar mis errores sin adornos. Esto es lo que queda. Una casa vacía la mitad del tiempo. Un trabajo por encontrar. Una reputación por reconstruir. Una mujer que cometió errores y ahora los carga sin excusas. No hay final feliz, ni lecciones con moraleja. Solo hay vida. Y yo, empezando de nuevo.